Muy buenas tardes, mi nombre es Marisol Peralta Andrade. En esta ocasión vamos a estar analizando la tercera unidad de Estadística Inferencial 2, lo que habla acerca del análisis de la varianza utilizando el sistema ANOVA. Entonces vamos a pasar a analizar los temas. Vamos a hacer un chequeo de que sí esté grabando esta presentación, si lo está haciendo. Entonces comenzamos. Vamos a analizar la varianza primeramente de un solo factor. Para ello vamos a checar primero las definiciones que ocupamos saber para conocer este tema. Los métodos de análisis de varianza ANOVA requieren la distribución F, en la cual tiene que tener las siguientes propiedades. Propiedades de coeficiente de correlación lineal R. La distribución F no es simétrica y los valores de F no pueden ser negativos. En este método de análisis de varianza de factor se utiliza para someter a prueba la hipótesis de 3 o más medias poblacionales que son iguales. Entonces, nuestra hipótesis nula plantea que las 3 medias poblacionales de estas 3 muestras son iguales, mientras que la hipótesis alternativa plantea que estas 3 medias poblacionales son diferentes. Entonces, es muy importante conocer este concepto para poder tanto rechazar la hipótesis alternativa o no poderla rechazar, que no haya razón suficiente para poder rechazarla. ¿Cómo podemos saber esto? Con el valor de P. Con un valor de P pequeño, que significa que sea menor a nuestro nivel de significancia, que es de 0.05, esto nos puede ayudar a rechazar la hipótesis nula de que no hay diferencia, de que todas las medias poblacionales son iguales. Y también podemos saber que si el valor de P es un valor bajo, se rechaza la hipótesis nula. Cuando el valor de P es un valor mayor al valor de significancia, no se rechaza esta hipótesis de la igualdad de las medias. Entonces hay que tener esto muy claro a la hora de que leamos los resultados que nos arroje nuestro sistema ANOVA. ¿Ok? Entonces la hipótesis nula es una igualdad en las medias poblacionales, cuando la hipótesis alternativa plantea diferencia en las medias poblacionales. Con un valor menor a 0.5 podemos rechazar la hipótesis nula de la igualdad de medias. Muy bien, vamos a tener esto presente cuando pasemos a los siguientes ejercicios. ¿Qué más podemos saber acerca del análisis de la varianza? En el análisis de la varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de 3 o más medias poblacionales por medio del análisis de las varianzas muestrales. El análisis de la varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base a un tratamiento o le llamamos también factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. ¿Qué requisitos ocupamos para hacer un análisis de varianza? Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. Las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí, es decir, que no están pareadas o asociadas de ninguna forma. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Y ahora sí, vamos a pasar a hacer los ejercicios. Vamos a leer el problema porque después voy a cambiar la presentación de pantalla para que podamos estar viendo Minitab, para que podamos saber qué es lo que precisamente requerimos. Entonces, en este análisis vamos a hacer ejemplo de mediciones de desaceleración del pecho en el valor de G en pruebas de choque de automóviles. Vamos a utilizar las mediciones que tenemos presentes en esta tabla, que son las mediciones de desaceleración en pecho incluidas, y vamos a tener nuestro nivel de significancia de 0.05. Para someter a prueba la afirmación de que las 3 muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Entonces hay que recordar, aquí entra de regreso este planteamiento de la hipótesis nula y de la hipótesis alternativa. Recuerden que aquí estamos buscando ver si vamos a poder rechazar o no la hipótesis nula que plantea igualdades. Entonces vamos a analizar nuestros datos. Ok, entonces abrimos Minitab
Y aquí están los datos que nos está agregando la presentación del tipo de auto, que es compacto, mediano y grande. Entonces, ¿cómo logramos hacer este análisis? Lo primero que tenemos que hacer es un análisis de varianza. Para ello nos vamos a ir a estadísticas. Permítanme un poco, voy a acomodar un poco mejor mi computadora para poder ver mis dos pantallas. Entonces, primero vamos a hacer un análisis de varianza, como había mencionado. Vámonos a estadística, ANOVA, análisis en el Test of Equal Variances, que aquí está, un análisis de la igualdad de las varianzas. Para ello vamos a seleccionar que las respuestas están en diferentes, en columnas separadas, y nuestras respuestas pues las vamos a agregar, que son compacto, mediano y grande. Aquí no vamos a cambiar nada de las opciones que tenemos, solamente le vamos a dar OK. Al mismo momento nos agrega también nuestra gráfica para que veamos la igualdad de las varianzas. Aquí tenemos nuestros valores, nos los está agregando acá toda la información, ahorita la vamos a analizar. Primero analicemos los valores que tenemos. Nuestro valor de P es de 0.979 con nuestro valor de Levins de p-value de 0.808. Como pueden ver, aquí tenemos valores muy altos y lo podemos ver también en la distribución de estas varianzas. Y ahorita vamos a aprender exactamente qué significa. Entonces vamos a analizar todo esto. Entonces, como mencionaba yo, en las definiciones vamos a hablar acerca de los métodos y acerca de cómo se hacen este tipo de análisis de varianza. Y vamos a ver que aquí tenemos nuestra hipótesis nula, que nos marca, de acuerdo a nuestras definiciones, que todas las varianzas son iguales, y nuestra hipótesis alternativa de que al menos una varianza es diferente. También tenemos nuestro nivel de significancia que ya teníamos establecido, que es de 0.05. Entonces se hizo un intervalo de confidencia de esta medida de desviación estándar del 95%. Aquí vemos nuestros intervalos de confianza y nuestra desviación estándar de las pruebas, que como vimos que nuestro número de muestras es de 10. Nuestro índice de confianza individual es del 98.33%. Y aquí tenemos nuestro p-value, que es 0.979. ¿Qué significa esto? Como lo habíamos mencionado, como el valor no es menor no es menor a nuestro valor de significancia, que es de 0.05, esto significa que no podemos hacer justo lo que habíamos dicho acá. Aquí dice que en este método, cuando un valor de P, cuando un valor de P es menor a 0.05, se conduce al rechazo de la hipótesis nula. Como podemos ver aquí, no tenemos un valor más pequeño a nuestro valor de significancia, tenemos un valor de 0.979, lo cual no nos conduce a rechazar la hipótesis nula. En cambio, tenemos un valor de P grande y que esto nos hace a que nosotros rechacemos la hipótesis. Entre otras palabras, o de otra manera en la que lo pudiéramos explicar, es que no hay evidencia de que estas variables sean iguales o diferentes. No podemos rechazar la hipótesis nula por el valor de P, y la hipótesis esta plantea que son iguales y que la hipótesis alternativa son diferentes. Entonces, vamos a pasar a ver otras cosas que podemos analizar en este ejercicio. Vamos ahora a ANOVA, One Way. Y aquí vamos a seleccionar de nuevo que queremos columnas separadas y vamos a pedir de nuevo nuestras respuestas, que son los factores compacto, mediano y grande. También, como mencionábamos en la teoría, estos datos se consideran factores. Entonces estamos agregando los factores que hacen que nosotros podamos diferenciar nuestras medias. Y es compacto, mediano y grande.
Y ahora vamos a seleccionar y en comparaciones vamos a seleccionar todas. Ok, y creo que es todo lo que tenemos que pedir. Aparte de las gráficas, las queremos 3 en 1. Nos está agregando mucha información, pero básicamente la podemos utilizar para estudiar primero los residuos de nuestros valores. Podemos ver el intervalo del 95% del intervalo de confianza. Vemos cómo se mueve y vemos cómo va fluctuando entre lo que son nuestros datos, que estos datos eran las mediciones de desaceleración en pecho contra el tipo de carro. Como podemos ver, las medidas van variando y lo podemos entender de esta manera. Esto significa que, por ejemplo, cuando nuestro carro es grande, los valores se encuentran más abajo. Están entre los valores vamos a poner aquí la información para que nos dé que tienen una media de 39 y sus intervalos son de 36 a 41. Esto significa, si lo comparamos, por ejemplo, contra un carro compacto, el cual tiene un estimado de media del 44.7 y sus intervalos están entre 41 y 47, entonces si lo ponemos desde un punto de vista para centrarlo a los datos que tenemos, quiere decir que las mediciones de desaceleración son mucho más grandes en un carro pequeño. Esto significa que si pusiéramos a prueba el poner un maniquí adentro de un carro compacto, sufriría más daño en el pecho o más desaceleración en fuerza G en el pecho en un carro compacto a diferencia de un carro grande. También tenemos aquí los valores de el carro mediano, en el cual tiene un estimado de 42.1 con sus intervalos de 39 a 44. Entonces aquí podemos ver cómo se comportan nuestras muestras. También tenemos otra muestra aquí. Aquí nos muestra precisamente que en los intervalos que tienen 0 en su punto final, estos corresponden a medias que son significativamente diferentes. La que podemos ver que es significativamente diferente a las demás es la del carro grande. ¿Por qué? Porque sus valores son más bajos. Las que tienen un poquito de igualdad, porque todavía están dentro de este rango en esta simulación, vemos que son la comparación entre el compacto mediano y el mediano compacto, porque recordemos que estas son comparaciones que están haciendo entre el compacto y el mediano compacto y grande compacto. Estamos tomando estos tres valores y los estamos comparando el uno con el otro de manera que estemos revisando bien los tres factores. Vemos el único que es significativamente diferente es en el que estamos comparando el carro grande contra el carro compacto. Es donde sabemos por los datos que ya vimos en la otra tabla que sus valores de media son muy significativamente diferentes. Tenemos también otra prueba que utilizamos, que es la prueba de Dunnett, en la cual nos hace la comparativa entre el mediano compacto y el grande compacto. Y aquí analizamos lo siguiente: si el intervalo no contiene 0, esto significa que las medias son diferentes de la media de control. Porque estamos viendo, estos son diferentes tipos de pruebas o de test que se le hacen a las medias. Entonces, estamos viendo la misma información, pero estamos viendo diferente manera de interpretarla. De esta forma, aquí estamos comparando el carro mediano con el carro compacto, en el cual podemos ver que sí hay cierta significancia entre ellos, pero donde no podemos encontrar nada porque están muy diferentes las medias son entre el carro grande y el carro compacto. Por eso esta muestra o este intervalo no contiene el 0, que es la marca que tenemos acá.
Entonces, por eso podemos ver que estas son significativamente diferentes. Y también tenemos la prueba de Fisher. Y en la prueba de Fisher nos menciona la misma situación. Si el intervalo no contiene 0, esto significa que sus medias son significativamente diferentes. Tenemos la misma situación en la que estamos comparando nuestras muestras o nuestros factores. Vemos como el mediano y el compacto si tienen cierta correspondencia o que están significativamente parecidas entre el mediano y el compacto y el grande y el mediano, el cual no pasa por el 0, sería nuestra comparación entre el carro grande contra el carro compacto. Y por último tenemos nuestra prueba de Tukey, puede ser Tukey. Entonces, aquí también podemos ver cómo la comparación entre el carro grande y el carro compacto es la que no contiene un 0, mostrándonos lo mismo que ya habíamos dicho, en lo cual estas medias son significativamente diferentes. ¿Qué es lo que nos ayuda a entender este estudio? Cuando estábamos queriendo demostrar esto, nuestro ejercicio nos pedía que con un nivel de significancia del 0.05 sometiéramos a prueba la afirmación de que las 3 muestras provienen de poblaciones medias iguales. No pudimos hacerlo. Demostramos con el valor de P que rechazábamos la hipótesis nula. No podíamos rechazar la hipótesis nula de la igualdad. Pero al menos con estos valores podemos ver que se plantea que las variables tenemos al menos una que está significativamente diferente. O sea, pudimos demostrar lo contrario. No pudimos rechazar la igualdad. Muy bien. Entonces vamos a pasar a al siguiente ejercicio. Muy bien, entonces pasamos al siguiente ejercicio, que sería el ejercicio de lesiones en la cabeza por un choque de automóvil. Muy bien, en este ejercicio de lesiones tenemos, a continuación dice que se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquís para pruebas de choque. Se utilizan las unidades en medida de H y C, por sus siglas en inglés de Head Injury Conditions, que representa un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Vamos a utilizar de regreso un nivel de significancia del 0.05 para 0.05, para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Dice, los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros, entonces vamos a tratar de analizar los datos para ver qué nos arrojan con respecto a estas unidades de medida H y C de las lesiones en cabeza. Vamos a hacer los mismos pasos que hicimos en el ejercicio pasado para poder analizar primero hacer el análisis de la varianza y después analizar, ver si podemos rechazar o aprobar la hipótesis nula. Y primero voy a borrar todas estas que estoy trabajando en el mismo proyecto de Minitab. Entonces voy a borrar toda la información que tenemos del ejercicio anterior para que no nos estorbe cuando estamos realizando el siguiente ejercicio. Muy bien, pasamos a la siguiente. Muy bien, ya podemos cerrar esta, la vamos a cerrar de una vez. Entonces tenemos ahora los nuevos valores, pero ahora de la unidad de medida H y C. Vamos a irnos primero a hacer el análisis de la varianza, esto es en estadística, INNOVA, y vamos a irnos al Test of Equal Variances. Para ello, vamos a jalar los nuevos datos, le vamos a pedir que estén en columnas separadas, como ya estaba marcado, pero ahora vamos a seleccionar compacto, mediano y grande.
No vamos a pedirle ningún otro tipo de cambio, vamos a dar OK. OK. Tenemos este tipo de valores. Vamos a analizar primero. Tenemos que el carro grande tiene los valores más cercanos al de 100 a 350. Vamos a revisar la información. El mediano tiene 100 a 150. Vamos a analizar sus valores. Aquí están sus intervalos para que estemos más. Su intervalo de comparación es del 92 al 149. El auto compacto del 64 al 127. Y si se dan cuenta, desde que estamos analizando los intervalos, podemos ver que tiene valores más altos en cuanto a las unidades de H y C. Entonces, para esto utilizamos el valor de 0.120 y también el de Levin, que es de 0.173. ¿Qué significa esto? Si tuviéramos un valor de P pequeño, menor a nuestro nivel de significancia de 0.05, pudiéramos rechazar la hipótesis nula de que hay una igualdad de medias. Y no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque hay un valor mayor. Entonces, de esta manera, pues, no podemos, rechazamos la hipótesis nula. No podemos rechazar, disculpen, es que es cuestión de acostumbrarnos a estos términos. Entonces, no sé qué pasó. Control más Z. Parece que me dio otra vez los datos del ejercicio pasado. Aquí está. Ahora sí nos está dando de nuevo los datos. Con el valor que teníamos aquí, que es el que borré, no se preocupen, lo podemos volver a hacer. Control más C. Y le damos OK. Y ya tenemos nuestro valor de nuevo. Entonces, no podemos rechazar la hipótesis nula de que existe igualdad de medias. Muy bien. Ahora vamos a hacer el otro análisis que teníamos planteado para poder ver si realmente un carro grande es más seguro que los carros pequeños. Vamos a utilizar ANOVA One Way. Vamos a seleccionar de nuevo porque ahorita tiene seleccionados los del ejercicio pasado. En comparaciones le vamos a pedir todas, ya las tenemos seleccionadas. Las gráficas serían 3 en 1. Y le damos OK. Vamos a ir analizándolas. Estos son los residuos en los datos, pero vamos a ir analizándolos en el otro orden que habíamos visto primero, que no vimos en el siguiente ejercicio. Entonces aquí en el primer prueba de Tukey vemos como si el intervalo no contiene 0, estos medias correspondientes son significativamente diferentes. Si nos damos cuenta, en este caso todas nuestras comparaciones entre el mediano y el compacto, grande compacto y grande mediano, todas ellas contienen un 0. Así es que no hay ninguna que se esté saliendo o que sea significativamente diferente. ¿Cuál otra podemos analizar? La de HSU, Simultaneous. En esta podemos ver que también si hubiera una que tuviera 0 en su punto final, esto nos ayudaría a entender que la media correspondiente sea significativamente diferente. De esta manera demostramos que no lo es así. Entonces estamos demostrando que las medias son significativamente iguales. Estamos tratando de comprobar lo opuesto, ¿no? Estamos viendo que si hay similitudes o que vamos a someter aquí de que todas tienen la misma media. Al menos estamos viendo que no hay ningún valor significativamente diferente. Estamos probando, en cierta manera estamos probando nuestro ejercicio. En la prueba de Dunnett también podemos ver cómo
si el intervalo no contiene 0, esto corresponde a que una media esté diferente a la media de control. Y vemos que ninguno de nuestros ejercicios o de nuestras pruebas en las que estamos comparando un factor contra otro se está saliendo de nuestra media de control. Todas contienen el 0. Y en nuestra prueba de Fisher, de la misma manera, vemos que ninguno se quedó sin contener el 0. Entonces no estamos encontrando un valor significativamente diferente. Tenemos que analizar los datos que nos arrojó el estudio acá para más información. Vamos a leer los datos que nos ha arrojado para que podamos entender este ejercicio. Vamos a abrirlo para que podamos leer todo. Entonces acá ya habíamos visto que nuestra hipótesis nula nos decía que todas las varianzas eran iguales. Nuestra hipótesis alternativa, que al menos una varianza era diferente. Nuestro nivel de significancia es de 0 a 0.05. Nuestro valor de P ya lo sacamos, que es de 0.120, con el cual entonces no podemos rechazar la hipótesis nula de que las varianzas, de que nuestras medias poblacionales son iguales. Entonces, nos regresamos al ejercicio. ¿Qué más podemos ver aquí? Nuestros factores de información tenemos 3 niveles, que sean, nuestros valores son compacto, mediano y grande. Tenemos nuestras medias ajustadas y nuestro valor P de 0.676. Vamos a ver qué más información nos agrega. Aquí estamos viendo la comparación o las diferencias en los niveles entre el mediano y el compacto, grande y compacto y grande y mediano. Si se dan cuenta, los valores de P todos son mayores a nuestro nivel de significancia. Y acá abajo, donde se hicieron por el método de Fisher, de manera también tenemos valores altos. Estamos tratando de analizar los grupos de información, sus intervalos de confianza, su diferencia del error de desviación. Y vemos que nuestros valores de P nos están arrojando valores mayores hasta nuestro nivel de significancia. Entonces, ya tenemos toda la información que nos dio el ejercicio, pero vamos a regresarnos a nuestras gráficas. Creo que nuestras gráficas nos van a ayudar a entender mejor la pregunta en la cual dice: los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Entonces, utilizando las medidas, o al menos la media del carro grande, vemos que sus unidades de medida son más grandes. Por aquí teníamos nuestras gráficas, pero no recuerdo de dónde las sacábamos. Porque no las encuentro. Creo que porque estamos en un... Estábamos en el libro incorrecto, por eso no las encontrábamos. Muy bien. Entonces, si analizamos los valores en comparación de un carro grande con un mediano, específicamente si lo revisamos acá en la primera que analizamos, vamos a utilizar esta y esta. Entonces,
Si se dan cuenta, en un carro mediano, en un carro compacto y en un carro mediano, nos dieron valores o nuestro intervalo de confianza menor a los de un carro grande. Y aquí también podemos ver cómo realmente el carro compacto vamos a analizar sus datos. Aquí nos dice que un carro compacto tiene un estimado de 431, mientras el carro mediano tiene una media de 390 con un intervalo de confianza de 308 a 472. Y tenemos también nuestro nivel de estimado de 385. Entonces, si comparamos este contra este, están muy cerca. No hay tanta variación como para que nosotros pudiéramos decidir que el carro grande es más seguro. Podemos decir que incluso están muy significativamente parecidos el carro mediano y el carro grande, pero sí pudiéramos decir que entre más grande el carro, los valores de las unidades de medida HIC de Head Injury Condition son menores. Entonces, de esta manera damos respuesta a este ejercicio. Ahora vamos a pasar ahora al análisis de la varianza cuando tenemos dos factores. En estas definiciones vamos a hablar acerca de que existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. El objetivo de este análisis de varianza con estos datos muestrales clasificados en una variable de renglón y en una variable de columna. Utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe el efecto de interacción, un efecto de factor de renglón y un efecto de factor de columna. Para los requisitos para poder desarrollar este análisis de varianza tenemos que para cada celda los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. Las poblaciones tienen la misma varianza de la desviación o desviación estándar. La misma varianza al cuadrado o desviación estándar. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no puede aplicarse a medidas que no son independientes. Los valores muestrales se categorizan en dos factores. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. A este diseño se le conoce como diseño balanceado. Entonces vamos a comenzar. Vamos a analizar el ejemplo de mediciones de desaceleración del pecho en G en pruebas de choque de automóviles. Vamos a utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción o un efecto de factor de renglón del tipo de automóvil extranjero o nacional y un efecto de factor de columna del tamaño del automóvil compacto, mediano y grande, utilizando un nivel de significancia del 0.05. Entonces, en estos tenemos los dos factores, como mencionaba el enunciado, el factor que es tipo de automóvil y el tamaño de automóvil sobre nuestro valor de la desaceleración del pecho en G. Entonces vamos a empezar a hacer los ejercicios. Primeramente vamos a hacer el análisis de las medias y para ello vamos a irnos a estadística, ANOVA, y es el análisis de medias. Para ello, en nuestra respuesta es la desaceleración del pecho en G y nuestros factores, el factor 1 sería el tipo de automóvil y el factor 2 sería el tamaño del automóvil. Vamos a checar que se hayan tomado correctamente, si uno es tamaño y el otro tiene que ser tipo. Muy bien, y le damos
Ok. En esta gráfica estamos analizando la interacción entre los efectos de estos dos factores. Tenemos por una parte el efecto del tamaño del automóvil sobre el tipo del automóvil y cómo éstas están interactuando entre los valores que pusimos de límites o que establecimos. También tenemos la media respecto al tipo de automóvil y la media con respecto al tamaño del automóvil. Entonces, en este caso, como tenemos tres tipos de automóvil, por eso tenemos tres valores dados en esta media y acá en el tipo solamente tenemos dos. ¿Qué podemos analizar solamente utilizando este valor? En este valor podemos ver cómo si se encuentran separadas o si hay una variación entre la media del carro extranjero, que tiene un valor de 44, contra la del carro nacional, que es de 39. Entonces, aquí son las desaceleraciones del pecho en G. Entonces, estamos buscando un carro que tenga valores, se podría decir, menores para considerarlo un poco más seguro. También, entonces aquí al menos ya podemos detectar una diferencia. Y acá, en el efecto del tamaño del automóvil en la media, podemos ver cómo está variado. Tenemos al carro mediano con su valor de 41.83, el carro grande con un valor de 37.83 y el valor de 45 de un carro compacto. Vamos a hacer otro análisis. Vamos a hacer un análisis de varianza. En Balance ANOVA. Vamos a tomar de nuevo la desaceleración y en el modelo vamos a tomar los factores, que es el tipo de automóvil contra el tamaño del automóvil, y después vamos a tomar de nuevo el tipo de automóvil pero por el tamaño del automóvil. Aparte de eso, lo único que le vamos a pedir es que nos dé el storage o los resultados. Vamos a buscar qué era lo que justamente queríamos cambiar aquí. El 4 en 1 en las gráficas. Y le damos OK. Aquí tenemos los residuos y vamos a empezar a analizar la información. Entonces aquí tenemos los valores. Primero tenemos los factores del tipo de automóvil, que tenemos dos niveles, solamente extranjero y nacional, y después tenemos tres niveles en el tamaño de automóvil, que es compacto, grande y mediano. Estamos analizando la varianza entre estos tres factores. Primero tenemos el tipo de automóvil, en el cual nuestro valor de P sí nos ayuda a rechazar la hipótesis nula de que la hipótesis nula nos decía que hay igualdad. Entonces, como el valor es menor, aquí sí podemos rechazar la hipótesis nula y sí sabemos que sí hay una variación aquí y sabemos que no hay una igualdad, porque cuando hicimos nuestro análisis, justamente aquí pudimos ver reflejado esta variación entre la media, depende del tipo de automóvil. Vemos que tenemos una media de 44 contra una media de 39. Entonces, este valor de P nos ayuda a nosotros a poder rechazar la hipótesis nula de que existe una igualdad, porque no la existe. En el tamaño del automóvil aquí es diferente, porque aquí no pudimos rechazar, porque se pueden dar cuenta que el valor es mayor, por muy poco, pero es mayor a al valor de P. Entonces el valor de significancia es menor a este valor, por lo cual aquí no podemos hacer o llegar a la misma conclusión que de acuerdo al tipo de automóvil.
Después tenemos el resultado de multiplicar el tipo de automóvil por el tamaño de automóvil. Aquí vemos que los valores están muy elevados. Entonces esto nos ayuda a decir que también aquí no podemos rechazar la hipótesis nula de la igualdad de medias. Aquí tenemos nuestra R cuadrada ajustada que nos dice que solamente el 32.77% de los datos pudieron ser analizados. Vamos a hacer unas muestras más para entender qué otro tipo de información podemos sacar con la función ANOVA. Vamos a ir a probar los intervalos con grupos. Para ello, de nuevo, vamos a agregar las variables que es desaceleración y acá es el tipo de automóvil contra el tamaño de automóvil. Y le damos OK. Aquí nos está agregando las desviaciones estándar individuales que se utilizaron para calcular los intervalos de confianza de estas medias. Y aquí podemos verlos. Aquí los tenemos tanto por tamaño de automóvil contra el tipo de automóvil. Tenemos las tres medias de el carro nacional con sus respectivos tamaños y también tenemos el carro extranjero con sus respectivos tamaños. Después vamos a hacer otro análisis que es el ANOVA Main Event Plot. De nuevo tomamos la respuesta que es la deceleración y los factores tipo contra tamaño. Los efectos aquí los podemos estudiar de la siguiente manera. Vemos cómo no hay como un tipo, se podría decir, de cruce o similitudes. Vemos solamente cómo el carro nacional y el extranjero, pues realmente no hay mucha similitud entre ellos. El carro nacional está funcionando, se podría decir, mejor, recibiendo los números más bajos de desaceleración en el pecho. Y vemos como el carro grande también es el que está funcionando mejor, se podría decir, cuando vemos que realmente el carro compacto nos está agregando que hay más daño en un carro compacto y un carro extranjero. Entonces aquí podemos ver cómo estos valores nos muestran que si lo estuviéramos transfiriendo al ejercicio, pues realmente un carro compacto es más inseguro que un carro grande. Vamos a hacer uno último para ver las interacciones entre ellos, entre estos valores, para ver si existieran. Entonces nos vamos a ANOVA. Interaction Plot. Aquí vemos cómo realmente no hay una interacción. Nada más vemos cómo están fluctuando los valores con respecto a las medias. Esta es la información de las medias con respecto al carro extranjero nacional y al extranjero grande y al extranjero mediano. Vemos cómo realmente esta línea representa al carro azul extranjero y esta es la línea que representa al carro nacional. Si lo leyéramos dando el ejercicio, pudiéramos llegar a la conclusión que paralelamente vemos cómo se mueven, pero que significativamente pudiéramos decir que son más seguros los carros nacionales porque hay menos efecto de desaceleración en el pecho en forma G y que respectivamente el carro grande nacional es el más seguro de todos. Entonces esta es la información de el ejercicio. El primer ejercicio de el análisis de la varianza
de 2 factores. Ahora vamos a analizar el que sigue, que sería este, ahora con el ejercicio de las lesiones en la cabeza con un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquís por pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida por las de HIC por las siglas de Head Injury Condition, y en esta se representa el criterio estándar de lesiones en la cabeza. Vamos a utilizar el análisis de varianza de 2 factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón del tipo de automóvil, extranjero y nacional, y un efecto de factor de la columna del tamaño del automóvil compacto, medio y grande. Y vamos a utilizar el nivel de significancia del 0.05. Vamos a cerrar todo esto para que no afecte nuestro siguiente ejercicio. Estos son los valores que tenemos de lesión de cabeza en HIC, de acuerdo al tipo de automóvil, tamaño del automóvil, que está correlacionado con sus lesiones, tanto extranjero, compacto, sus tamaños y sus medidas, y su tipo de carro. Entonces ya tenemos aquí esto listo para empezar a hacer los cálculos. Vámonos primero a analizar las medias en el análisis de medias de ANOVA. Como pueden ver, me está diciendo que no hay nombre con ese tipo de variables. No sé por qué está tomándome todavía el ejercicio anterior. Vamos a cerrar la otra hoja para que no nos esté afectando. Okay, y ya pudimos abrir esta. Entonces vámonos a estadística, ANOVA, análisis de la media. Perdón, balance ANOVA. Y vamos a, primero teníamos que hacer el análisis de media, nos faltaba ese. Entonces, nada más ocupamos limpiar estos valores. Sería lesión en la cabeza. Y después agregamos los factores. Sería tipo de automóvil y tamaño de automóvil. Y sería todo. Aquí tenemos cómo se están desempeñando estos valores. Vemos sus 3 valores cómo se mueven. Vemos cómo está la media nacional contra la media del extranjero. Vemos cómo están variando. Vemos cómo se mueven de acuerdo a los valores que elegimos. Vamos a hacer otras pruebas para que podamos entender qué significan estos datos. Ahora vamos a hacer el análisis de la varianza en Balance ANOVA. Está dándome un poco de problemas, dado que teníamos los valores anteriores. Tenemos aquí nuestra gráfica de residuos y vamos a empezar a analizar los valores.
Perdón, aquí nos faltó en control más C. Aquí nos faltaba comparar también el tipo de automóvil contra o por el tamaño de automóvil. Y ahí está mejor. Entonces vamos a analizarlo de nuevo. Tenemos los 3 niveles de extranjero y nacional contra los 3 niveles de acuerdo al tamaño. Y el análisis de la varianza de la lesión en cabeza de H y C. Tenemos el tipo de automóvil, nos da un valor de P de 0.159. El tamaño del automóvil nos da un valor de 0.655. Y el tipo de automóvil contra el tamaño del automóvil nos da una variación o nos da un valor de P de 0.281. ¿Qué nos trata de decir esto? Al menos los valores de P que están representados aquí nos muestran que no podemos rechazar la hipótesis nula de que hay igualdad en las medias o que existe un efecto de interacción entre el efecto del factor del renglón del tipo de automóvil contra el efecto del factor del compacto medio. ¿Cómo hicimos eso? Para determinar si existía un efecto de interacción con este. Este es el que nos ayuda a ver el efecto de interacción entre el factor del tipo de automóvil contra el tamaño del automóvil. Entonces vemos que sus valores de P son elevados y no podemos utilizar la hipótesis nula para decir que hay una similitud. Vamos a analizar los otros análisis para las otras pruebas que tenemos aquí para ver si realmente cómo afecta el tamaño y el tipo de automóvil a la seguridad de las lesiones en cabeza. Vamos a utilizar ANOVA Internal Plot with Groups. Lesión de cabeza y acá vamos a pedir los tipos de automóvil y el tamaño del automóvil. Y aquí tenemos las medias con respecto a cada una de las intervalos. Tenemos sus desviaciones estándar y sus intervalos de confianza para cada uno de estas muestras, el del carro compacto, grande y mediano y sus tipos respectivamente, ya sea extranjero o nacional. Ahora vamos a sacar el Main Effect Plot. Aquí podemos ver que los valores también nos marcan cómo realmente se pudiera decir que es más seguro un carro nacional a un carro extranjero. Y de nuevo, como un carro más grande es el que tiene los valores más bajos cuando comparamos el tamaño del automóvil. Ahora vamos a ver la interacción. Y aquí podemos ver como si hay un cruce, una interacción entre el carro extranjero y el carro nacional. Vemos como el carro mediano, sus valores de la media son muy parecidos. En ellos podemos ver como si hay una interacción entre estos valores. Y en los demás, pues solamente hay un poco de similitud entre el carro compacto extranjero y el carro compacto nacional. Sin embargo, aún así sigue ganando el carro nacional compacto con una media menor en lo que respecta a las unidades de medida
HIC, por las siglas de Head Injury. A lo que yo le entiendo a este ejercicio de la misma manera al de las fuerzas G, es de que a menor unidad de medida, pues es menor daño en la cabeza, o al menos yo así lo estoy interpretando por las siglas en inglés de lo que es el Head Injury Condition. Entonces son los datos de lesiones de cabeza en maniquís. Entonces yo lo estoy interpretando de esa manera. A un número menor es un carro más seguro que a un número mayor. Por eso vemos que el carro compacto, excepto por este, que yo siento que es más como un valor, se podría decir, atípico, porque no me tiene muy convencida cómo los valores de un carro extranjero grande pueden ser mayores a los de un carro compacto extranjero. Estamos ahí en la misma línea de producto, el mismo tipo de producto que se esté desempeñando de esa manera. Eso sí, no me hace mucho sentido. Debería de comportarse como estamos viendo a la línea del carro mexicano. De hecho, aquí podemos analizar cómo se mueven completamente diferente. Un carro mediano, mexicano o nacional tiene mayor índice a un carro nacional compacto, mientras que en el lado extranjero un carro compacto es más inseguro que un carro mediano. Yo de hecho siento que de esa manera debería de comportarse este análisis, pero de alguna manera en el carro mexicano era más inseguro el carro mediano que el carro compacto. El que nos queda claro con respecto al carro mexicano es que un carro grande es más seguro con respecto a este tipo de lesiones en la cabeza que un carro compacto o mediano. Pero aquí vemos las interacciones. En este caso sí hay una interacción entre los valores del carro mediano, tanto del extranjero como el nacional. Entonces, de esta manera íbamos a determinar si existe un efecto de interacción entre los factores, y aquí vemos que pues sí existe un efecto de interacción, específicamente en el carro mediano nacional y extranjero. Entonces, esto es todo lo que vamos a analizar en esta ocasión con respecto al análisis de la varianza. Mi nombre es Marisol Peralta. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan muy bonita noche.